Les vamos a pasar al grupo de WhatsApp. A ver. Constitucional 1. Ya. Bueno, vamos a comenzar la clase semipresencial entre dar ya la clase acá y al mismo tiempo darles a todos los compañeros que han decidido quedarse allá bueno, desde donde pasen clases. No, aquí no sé si ya está el compañero que me preguntó en qué aula es. Sí, ya está aquí. 302, ¿no? Uh, a ver, mientras van ingresando algunos compañeros acá en la clase virtual de la misma forma. A ver, ¿qué más tenemos que abrir aquí? Vayan haciéndome, y bueno, no teníamos que traer una carpeta, creo que tenían que traer acá. A ver, Henry, ¿no es? Henry, ¿puedes ir aquí a donde está el doctor Unzueta y pedirle la carpeta de qué sería?
¿Ya? ¿Cómo están, compañeros? A todos los que están en la sesión virtual el día de hoy y a todos los que han venido el día de hoy también aquí a la sesión presencial, compañeros, a todos ustedes más bien bienvenidos a nuestra clase. No sé por qué están tan serios acá en la clase virtual de Derecho Constitucional. Vamos a comenzar recordando un poco de lo que hemos y teníamos que ver la anterior clase, que eran las clases. Estábamos viendo la clasificación de las constituciones, específicamente de una constitución general estamos hablando, ¿no es cierto? A ver, vamos a remitirnos al artículo 1 de la Constitución y vamos a continuar viendo. El compañero Henry ha bajado un momento a solicitar algunas situaciones que tenemos pendientes aquí en el curso. Mientras tanto, vamos viendo, hemos visto la estructura y estábamos viendo actualmente la clasificación que existía de la Constitución. Esto por si acaso para todos los que están presentes en el aula presencial, ¿ya? Y para los que están en el aula virtual también, compañeros. Hemos visto, ¿qué dice Henry? Esto es, ¿no? Ya. Gracias, Henry. Le vamos a considerar. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? No llenen la lista hoy. 2, 3, 4, 5, 6. Ya está bien. Compañeros, mientras tanto, todos ustedes ya tienen en la plataforma, para todos, ya los que están aquí en el aula y también los que están en la clase virtual, ya se ha puesto en el sistema la reposición de la clase anterior. Desgraciadamente no se ha podido llevar a cabo la clase anterior por situaciones un tanto complejas en el desarrollo laboral que nosotros tenemos en las diferentes reparticiones. Entonces, ustedes pueden revisar y pueden ver qué es lo que nosotros hemos avanzado en la anterior clase. Ahí está plasmado lo que el día de hoy vamos a repasar y vamos a rememorar, ¿ya? Estábamos viendo, como muy bien todos ustedes saben, la clasificación respecto a las constituciones que existen, ¿no es cierto? Ustedes deben tener en el apunte, ¿no es cierto? Y me van a seguir apuntando, ¿no? Este tema específico que nosotros ya estamos concluyendo. Hemos visto las constituciones no escritas, las mixtas, entre otras, constituciones otorgadas, las originarias y derivadas, y más allá incluso hemos hablado de las que son reales o formales, ¿no? Donde hemos terminado de desarrollarlas para poder tener de manera global todo lo que correspondería a lo que es este tema. ¿Ya? Acá, por favor, nos puede llenar sus nombres, por favor. Ya, podamos. ¿Qué dice, compañera? ¿Quién ha levantado la mano en el aula virtual? Díganos, Bismarck, que no está presente en el aula, ¿qué ha pasado? Sí, por favor, ahí de una vez en esa lista. Bismarck levantó la mano, compañeros, ahí en el aula virtual. A ver, díganos. Por si acaso de todo lo que estamos avanzando, compañeros, porque bueno, lo ideal es... Doctor Ratos, no se lo escucha bien, entrecortado se escucha. Ya, a ver, déjeme. ¿Me escucha, doctor? Sí, hemos reiniciado mi internet, compañeros. ¿Ya? Sí, porque no se lo escuchaba partes, nada, doctor. Es que aquí en el aula están haciendo mucha bulla los compañeros.
Es por eso que seguramente la señal está empezando a fallar ya. Bueno, a ver un ratito. Ah, bueno, compañeros, entonces, ustedes vayan anotándose. Lo que yo sí voy a hacer, ya, es pasarles hasta antes del examen, como todos ustedes ya saben, no solo lo que está en el dossier, que estamos avanzando y ustedes tienen que ayudarme ahí en el dossier, seguramente lo van a fotocopiar o ya lo tienen físicamente, ¿ya? Y si no es así, tenemos el PDF para hacer seguimiento. Yo les voy a pasar igual los temas que estamos avanzando y que nos pueden importar para el desarrollo del examen al grupo de WhatsApp, eso hasta antes del examen. Pero ustedes tienen la obligación de estar estudiando, compañeros, ¿no? De estar viendo cada uno de los temas dentro de los PDFs, ya sea físico o digital, que nosotros les hubiésemos otorgado. Nos hemos quedado viendo la anterior clase, por último, lo que ha sido la constitución material real y las formales respecto al desarrollo o la doctrina que nos han podido otorgar tanto Kelsen como también Quiroga Lavie, a los cuales nosotros les hemos referido, ¿no? Y era para la siguiente clase, que desgraciadamente nos hemos ausentado por un tema laboral, que teníamos que ver otra clasificación de constituciones que pudiesen hacernos o nos pueden ayudar al ver de que existen también otras constituciones a las cuales nosotros podemos remitirnos o referirnos respecto a este tema que nosotros estamos avanzando, ¿no? Siguen ingresando, compañeros. Hemos comenzado un tanto tarde e igual siguen ingresando en el aula virtual, ¿no? Acá los compañeros que están presentes en el aula presencial ya estaban desde las 15:30 acá en el aula esperando para poder iniciar la sesión, compañeros. Por favor, trataremos también todos de poder, ¿no? De poder realmente estar en horario dentro de nuestra clase. Bueno, hablábamos entonces de estas constituciones, de otra clasificación respecto a las constituciones. Espero que ustedes estén entendiendo a qué nosotros nos referimos con los tipos o la clasificación de constitución, compañeros, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de constituciones a las cuales nosotros nos hemos abocado en el estudio y que nos van a ayudar a entender nuestra propia constitución, ¿no? De lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante en el estudio de la constitución, todo esto que nosotros hemos llevado, les va a ayudar a entender de por qué nuestra constitución tiene esta forma. ¿O por qué dentro de esta constitución ha sido clasificada, por ejemplo, como una constitución formal, la que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, como subtítulo tenemos a las otras clasificaciones de constitución. Dentro de esta otra clasificación tenemos que enunciar a las constituciones rígidas y constituciones flexibles para todos, ¿ya? Constituciones rígidas y flexibles. ¿A qué nos hace referencia una constitución rígida? Como muy bien el nombre, síganos Bismarck. Doctor, pero esas dos constituciones no hemos tocado, no se ha dictado solo el subtítulo de las constituciones genéricas y constituciones analíticas. Quisiera que nos explique eso, por favor. Claro, pero les he referido de que ya lo que nosotros hemos visto en la anterior clase se ha repuesto con la anterior. Compañeros, nadie ha revisado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Ya vamos a tener que comenzar entonces. Ya nos hemos quedado en constituciones genéricas y analíticas, dice. ¿Qué son las constituciones genéricas y analíticas entonces? En primera instancia, las constituciones genéricas, compañeros, son todas aquellas que nos van a venir a definir y nos van a venir a señalar las líneas generales que tiene un Estado. Pero hablamos de una línea general, ¿no?
de algo que no está especificado, tal vez podemos asumir. Al hablar de una constitución genérica, ¿no? A ver un ejemplo de genérico. En la práctica, a ver, de lo que nosotros vemos a diario, ahí en el correo, nos vamos aquí al correo, les dicen, ¿tiene ese cargador para mi celular con entrada tipo C, es casero? Ah, ¿quieres original o genérico? ¿No ven? No a lo trucho, no estamos hablando de que un trucho o un original, sino genérico en el sentido de que abarca muchos otros, o puede ser genérico que se puede utilizar para varias otras marcas, ¿no es cierto? Al hablar de una constitución, no la estoy comparando a la constitución, por si acaso, desde ese punto de vista con algo así, sino que quiero que entiendan a qué me refiero con la palabra genérico. Que nos va a venir a referir y nos va a dar líneas generales de algo, general, pero. Y para eso nosotros hemos estudiado en el derecho constitucional el constitucionalismo norteamericano, o de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto, compañeros? Nosotros, y la hemos visto en digital, ahí les he mostrado, creo, cuando hemos visto el constitucionalismo norteamericano, hemos hablado de enmiendas, ¿no? Y ustedes hasta en los Simpsons ven, ¿no? Y les di el ejemplo, ¿no? Y hablaban de la quinta enmienda, la cuarta enmienda, que les ha dado derechos iniciales de manera general a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y no solo en esos dibujos animados, sino también los hemos visto en películas y siempre hemos escuchado de que dentro del constitucionalismo norteamericano existen enmiendas que no han sido basadas en un texto constitucional codificado como el nuestro, ¿no ven? Sino que ellos han hablado de enmiendas porque hablaban de un capítulo en general. Esa redacción de esa constitución, de la constitución norteamericana, ¿ya? Le ha permitido, por ejemplo, al órgano judicial de Norteamérica adecuar de manera libre todo el contenido sobre una interpretación que tendría que existir y en base a necesidades de la coyuntura que ha vivido ese país en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que el órgano judicial tenía una atribución tan general que podía hacer modificaciones y podía hacer o modificar el contenido de esa enmienda, ¿no? O de la Constitución norteamericana a través de esa enmienda, respecto a cualquier situación que hubiese sucedido en ese momento, de una situación, como nos dice, ¿no? Respecto a la necesidad cultural, donde exista una generalidad y se necesita una reforma a la Constitución. A eso nosotros nos referimos al hablar de constituciones genéricas. Un texto constitucional que le ha abierto la puerta a hacer modificaciones a un órgano judicial, dada la necesidad de la situación coyuntural que estuviese viviendo ese país. ¿Qué pasa, no? Han habido en Estados Unidos muchos asesinatos, o como son asesinos seriales, ¿no? Esas personas que iban de uno a otro estado matando a distintos tipos de personas en el sentido de tal vez raza, sexo o creencia religiosa u otra, ¿no es cierto? Para poner fin a eso, entonces, se ha tenido que el órgano judicial tal vez dar medidas más graves, ¿no es cierto? Y a partir de la Constitución tal vez establecer hasta una pena de muerte. Porque hay estados allá que sí se puede determinar una pena de muerte a distinción de otros estados o otros países, ¿no es cierto? Entonces, a eso nosotros podemos referirnos al hablar de una constitución genérica. Pero más allá, dentro de estas constituciones genéricas y analíticas, tenemos a las constituciones que nosotros denominamos analíticas. Y ahí seguramente ustedes van a ver y van a decir, a ver, nuestra constitución, ¿cuál había sido? ¿Genérica o analítica? Analítica, ¿por qué, compañeros? Debemos asumir que todas esas constituciones que son denominadas analíticas, podemos asumirlas como aquellas que de manera detallada desarrollan, ¿no?, las instituciones y principios constitucionales. Analítica porque va a venir a desarrollar, ¿no?, de manera detallada, como hemos dicho,
las instituciones y principios constitucionales, con una única desventaja, compañeros. La desventaja respecto a esta constitución analítica es que deberían, o de cierta manera nos va a obligar de manera periódica. Leonel Ocampo está ingresando, compañeros, a esta hora, a las 16:04. ¿Dónde nos quedó? Hablábamos de que nos va a obligar de manera periódica, o sea, de vez en cuando, a reformar o adecuar a la realidad esos principios constitucionales, ¿no? Nos va a obligar a reformar o adecuar a la realidad esos principios constitucionales. Esta clasificación nos hace ver que las analíticas pudiésemos asumirlas como algo que no se va a mover, que necesariamente nos va a tener que obligar a hacer una reforma, adecuación, de manera periódica, porque seguramente va a existir una necesidad de que esos principios constitucionales tengan que ser modificados. Ahí la diferencia que existe entre las constituciones genéricas, que ya la vemos tal vez a la genérica como algo un poco más informal. Perdón, compañeros, me están mensajeando de acá, de nuestra universidad. Ay, ya. Ya. Estábamos entonces concluyendo lo que son las constituciones genéricas y analíticas, ¿no, compañeros? Vamos a ver un nuevo subtítulo también, porque nos hemos retrasado y obviamente lo hemos visto en la anterior clase, pero nadie ha revisado, ¿no? Pongan subtítulo: constituciones materiales o reales. Constituciones materiales o reales. Y constituciones formales. Constituciones reales y constituciones formales. ¿No? ¿Qué son las constituciones formales? Seguramente son o es una constitución que de cierta manera nos va a ayudar a ver algo más formal respecto a la constitución o identificación de una constitución. A ver, la constitución formal, y para eso nos vamos a remitir al 410 de la constitución, de nuestra constitución política del Estado, que acá en el aula virtual obviamente la tiene en pantalla, y que cada uno de ustedes como estudiantes acá en la universidad tienen que traer ya su constitución. Supongo que ya han comprado, ¿no es cierto? Acá los que están en el aula presencial. ¿Sí o nadie? Debemos de sacar esa constitución. Está comentada y todo eso. No. Mira, estaba en promoción hoy. Aaron Ceballos está ingresando. A ver qué nos dicen en nuestra. Estábamos hablando de las constituciones formales y las materiales o reales. Una constitución formal podemos asumir
como aquella que va a venir a resultar de un procedimiento especial. Formal porque seguramente va a cumplir con muchos pasos, ¿no es cierto? Constitución formal podemos asumir como la que va a venir a resultar de un procedimiento especial, que nos va a permitir identificar a esa Constitución, ¿no? Nos va a permitir identificar a esa Constitución del resto de la norma infraconstitucional. Nos va a permitir identificar del resto de la Constitución infraconstitucional. Y al referirnos que puede identificarse a la Constitución del resto de la norma infraconstitucional, nosotros nos remitimos al 410 de la Constitución, que ustedes lo tienen seguramente ahí en el código. Ahí vamos viendo cada uno de nosotros. En primera instancia hemos hablado de un bloque de constitucionalidad que está conformado por tratados internacionales y convenios, ¿no es cierto? Y convenios internacionales. Y hemos visto una jerarquía normativa. La norma infraconstitucional para todos, compañeros, es toda aquella que está por debajo de la Constitución, ¿no? Creo que hemos hablado de ese tema. Y ahí en el 410, en el parágrafo segundo, nos enuncia ya de que existe esa jerarquía normativa que en primera instancia tenemos a la Constitución, los tratados internacionales, como segundo parámetro, las leyes nacionales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta Constitución formal se va a diferenciar de todo el resto de esa Constitución. Que más allá incluso un pensador como Kelsen, nos hablaba, ¿no?, de esa Constitución formal como un cierto documento solemne, ¿no?, un conjunto de normas jurídicas que pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser modificado únicamente de formas o procedimientos complejos. Y ustedes recuerden, compañeros, cuando hablemos de constituciones formales, lo voy a ver. Ahí. No les molesta, compañeros, no se entiende. Bueno, entonces al hablar de una constitución formal, y ahí va a venir un tema, después de este tema de la clasificación de constituciones, vamos a ver, compañeros, lo que es el poder constituyente. Y creo que en la clase virtual que se las he pregrabado y que la hemos repuesto en ese sentido, hemos ya referido de que cada uno de ustedes me traiga a la clase un concepto de poder constituyente. ¿Sí? Creo que la compañera dinámica que ha visto la clase pregrabada. Nadie más. ¿Qué ha pasado? Vamos a igual estamos repasando, empezamos a retrasar una clase entera. Más bien van a disculpar, compañeros, esa sesión que no hemos podido estar presentes. De verdad, estábamos desde las 6 de la mañana con unas situaciones muy complejas y bueno, es así la situación laboral que seguramente ustedes van a atravesar de aquí unos cuantos años. Y a la cual ustedes también tienen que abocarse y tienen que dar todo de ustedes, ¿no?, para poder gestionar lo necesario. Bueno, las constituciones materiales o reales. Anótense, ¿no? ¿Qué son las constituciones materiales o reales? Ya también. No sé si algunos de ustedes ahí tal vez en el aula virtual también ya están o han referido o más bien quieren referirnos a algo o nos quieren decir qué entienden por esa constitución formal y cuál había sido entonces esa constitución material o real. Tal vez ahí Bismarck, Madison, Schwarzenegger, la estamos viendo ahí en la pantalla. Belén, ¿quién más está aquí, compañeros? ¿Dónde está la hojita? Más bien vamos a revisar a ver quiénes están presentes. Ya lo llamamos. Ahí falta, ¿no? Aquí 7. Aquí está Carvalho. Claro, Henry, el que nunca pone sus apellidos en el, ¿no? No. Andrade, Doctor
¿Cómo está? Díganos, Bismarck. A lo que ha preguntado usted, yo he encontrado en uno de los libros, A ver qué dice. dice que es que pretende denominar, dice, la totalidad del Estado, esto tanto en parte de normatividad jurídica constitucional, son como elementos fácticos, de hecho también llamados reales, o sea, con las conductas de los usos y las costumbres. O sea, a lo que yo entiendo, tiene el Estado aquí la totalidad, o sea, de formalizar, digamos, ¿no? Cuando se podría decir cuando ya materialmente ya está formalizado la Constitución y, y en ahí dentro de la Constitución ya es, o sea, una vez ya formalizado material físicamente que se puede palpar, ya el uso es una costumbre, ¿no? El deber de todos los ciudadanos que sepan qué contiene la Constitución. Ya, muy A lo bien, que, Bismarck, está bien. Y nos vamos anotando entonces también acá, a Bismarck. Aquí, por si acaso, compañeros, en el aula presencial también, los que deseen pueden utilizar su celular, ¿ya? Obviamente está para consultas. Si ustedes quieren, tal vez buscar aquí, licenciado, hemos encontrado este concepto, tal vez nos pueda ayudar mejor. O mire este otro encontrado para poder entender y se entiende mejor, incluso tal vez de lo que nos ha dicho el docente, ¿no? El único momento que no pueden utilizar el celular, obviamente para investigación sí, ¿no? Es en el examen, que si es que vamos a ver examen. No estoy diciendo que va a haber examen presencial, ¿no? Sino que en ese momento sería el único que no deberían poder utilizarlo, ¿no? Mientras tanto, ustedes son libres de poder utilizarlo, pero también de no recibir llamadas mientras estamos en el transcurso de la clase, ¿no? Algo lógico también que desde el colegio seguramente ya les han inculcado esa situación, que ustedes han nacido con el teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿pueden utilizarlo acá en la clase? Sí, por si acaso, para poder tal vez ayudarnos a hacer las consultas o darnos un concepto que ustedes puedan haber encontrado, yo qué sé, que nos va a ayudar a desarrollar mejor la clase también. Las constituciones materiales o reales, como muy bien nos refería Bismarck, debemos entenderlas como aquellas, tanto por la normatividad que tiene la Constitución. Al hablar de normatividad, estamos hablando de las leyes, ¿ya? Tanto por la normatividad que tiene la Constitución, y como nosotros estamos diciendo las leyes, como por la normalidad, que la normalidad entendemos como las costumbres. Pueden ser entendidas como constituciones materiales o reales, ¿ya? ¿Tienen normatividad? Sí. ¿Y tienen normalidad? También. Y para eso tal vez nosotros entendemos a las constituciones materiales o reales que nacen o que tienen más allá de la normatividad, es decir, ¿no?, de las leyes, una normalidad que nace a través de las costumbres que nosotros hemos visto que son desarrolladas dentro del derecho constitucional y que nos han ayudado a nosotros como sociedad a poder convivir, ¿no es cierto, compañeros? Y ese tema hemos tocado un sinfín de veces a través incluso de lo que nos dice la Constitución Política del Estado, nuestra actual Constitución. Quiroga Lavie nos decía respecto a ese tema de las constituciones materiales o reales, y nos daba un concepto que dice, ¿no?, y que nos refería de la siguiente forma. En un sentido, dice, el Estado no tiene una constitución. En un sentido, el Estado no tiene una constitución, es una constitución. Y ese precepto o concepto viene debido a esa normalidad con la cual se tiene a bien asimilar las constituciones materiales. Estamos hablando de una costumbre, ¿no es cierto? De algo que si bien no ha estado escrito, obviamente lo hemos tenido nosotros que asimilar para la convivencia social. Estamos entendiendo, ¿no?
O ya nos hemos perdido. ¿Qué dice? Estamos yendo bien, doctor. Aquí está Bismarck. ¿Qué dice a ver, compañera Marcela Karen Durán está acá? ¿Quién es Marcela Karen? La única que ha visto el video de reposición, ¿no? Aquí está Alan Peredo. ¿Usted? ¿Qué dice Alan? ¿Por qué se va tan atrás, Alan? Díganos. ¿Qué es? Normalidad. Y esas son, tal vez, la normalidad que hacen, que va de ley, la costumbre de una ley. Claro, exactamente, ¿no? Y, no, pero si eso se tiene que prolongarse para que sea dado desde lo ponen en práctica como ¿Ya? esas cosas que hay para una ley, para todo este tipo de ley. Exacto. Pero la cuestión es siempre, ¿no? Como decía, por más que tienen procedimientos. Ajá, pero para la constitución, para crear una constitución, sí tenemos nosotros una complejidad de acciones para poderla desarrollar. A lo que usted iba, y bueno, lo que yo quiero que entiendan, es de que dentro de las constituciones materiales o reales, asimilamos nosotros que todo aquello que hemos entendido, lo que nos ha ayudado a convivir dentro de la naturaleza que tiene la sociedad, es asumida como una constitución que si bien no está escrita y que ha nacido respecto a una normalidad a lo que nosotros nos referimos como costumbre, es asimilada como parte de una obligación tal vez que nosotros tenemos como sociedad de deber de cumplir, ¿no? Que ya puede ser por más allá de la normalidad que tenga, eso que quiere decir de las leyes que puedan existir a través de la Constitución, existe una normatividad, hablando de las leyes, existe una normalidad que nos ayuda a regular la conducta, ¿no es cierto? Y ahí pasamos al siguiente subtítulo, compañeros, que ya era la clasificación de otra clasificación de constitución. Que no sé si darles o no esa parte, compañeros, porque tal vez los confunda más, pero que es necesario que lo tengamos que mencionar. Pero tampoco los veo tan confundidos en este caso, ¿no? La idea del estudio del derecho y el derecho constitucional en esencia, compañeros, ya es el de tener que ver el derecho constitucional desde esos parámetros iniciales que nos ayudan a ver realmente de dónde nace, cómo está estructurado y qué otras clases de constituciones existen en el mundo, ¿no? O que podemos asimilar como una constitución, algo que para nosotros muy bien lo vemos no evolucionado en nuestro constitucionalismo boliviano, porque nuestra constitución política actual puede que no sea parte de esta clasificación que hemos estado viendo, ¿no? Tal vez, ¿no? Como les digo, dentro de esta otra clasificación de constituciones, como subtítulo que les estoy refiriendo, puede ayudarnos a entender un poco más allá de lo que estamos, de este tema que nosotros estamos hablando y que estamos tratando de clasificar a lo que es la Constitución. Hablamos entonces en primera instancia de las constituciones rígidas y flexibles, y es ahí donde nos hemos quedado, ¿no es cierto? Hace un momento hablábamos. ¿Qué nosotros entendemos por una constitución rígida? Y obviamente a distinción de lo que puede ser asumida como una constitución flexible. Las constituciones rígidas van a venir a requerir un procedimiento distinto, un procedimiento diferente a lo que nosotros entendemos, y hace un momento Henry nos decía, diferente a un procedimiento legislativo ordinario. Esta constitución rígida, como nos decía, ¿no? ¿Y por qué Henry, no? Justo nos hablaba de ese tema. Y nos decía, entonces estamos hablando de que una constitución tiene un procedimiento distinto a lo que es la creación de una ley. A eso se refería, ¿no es cierto, Henry? Evidentemente sí es así. Para su reforma constitucional, porque nosotros ya desde el principio les he referido, ¿eh?
Hemos tenido una sola constitución desde que ha nacido como un Estado, República Bolivia, 1826, constitución otorgada por Simón Bolívar, todo eso que nosotros hemos avanzado y hemos repasado como historia y como parte del constitucionalismo boliviano, ¿no? Compañeros, para los que están en el aula virtual se va a cortar la sesión, les voy a volver a enviar el link mientras tanto, ¿ya? Así que por favor vuelvan a conectarse.